Vamos a comenzar, vamos a estar viendo un milagro de los más, pues de los que más impactaron en su tiempo y por supuesto que todavía nos impacta en el día de hoy, el Señor Jesús. Vamos a estar leyendo básicamente el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Entonces voy a comenzar leyendo del 1 al 5. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, entonces, este es un milagro muy, muy importante, pues imagínense nada más la resurrección de una persona. Hemos visto que, pues muchas veces recibimos milagros de parte de Dios y pensamos que únicamente Él puede hacer este tipo de señales. Pero de repente nos encontramos con que también el enemigo puede imitar algunos de ellos, ¿no? Entonces vemos que algunas personas ahí con algunos artilugios y algunas cosas extrañas pueden sanar, por ejemplo. Y la sanidad que reciben esas personas, pues es real, algunas veces hasta está documentada. Pero lo que el enemigo definitivamente no puede hacer es devolverle la vida a un muerto. Eso sí, nunca se ha visto que se haya podido hacer de ninguna manera. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita a un muerto, pues las personas en su tiempo se quedaron muy, muy impactadas por esto. Y tanto así que leemos que después los fariseos pues querían también matar a Lázaro, porque mucha gente creyó en el Señor Jesús porque Lázaro había sido resucitado. Entonces esto era un testimonio en contra de los fariseos y ya hasta el pobre Lázaro lo querían matar de una vez más. Entonces, bueno, esto nos sirve de marco para preguntarnos, cuando nosotros tenemos alguna necesidad, porque todos tenemos alguna necesidad, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se la presentamos a Dios? ¿Buscamos a alguien más para que nos ayude? ¿Vemos la forma de hacerlo por nuestra propia cuenta? ¿O se lo encargamos a Dios y descansamos? ¿O hacemos de las tres? Se lo encargamos a Dios, vemos cómo hacerlo por nuestra cuenta y buscamos a alguien más que nos ayude. Más bien eso pasa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Hace ratito comentábamos que lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, porque aunque haya sido escrito hace 2000, 3000, 4000 años, pues las personas seguimos siendo los mismos. Todos seguimos reaccionando de la misma forma, tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas inquietudes, las mismas dudas, y por lo tanto, lo que se escribió hace 2000 años es válido también para el día de hoy. Y vamos a ver qué fue lo que pasó entonces y cómo fue que se manejó este problema definitivamente de la enfermedad de Lázaro. Vemos que cuando está enfermo Lázaro, Marta y María, que eran sus hermanas, mandan llamar a Jesús, ¿verdad? Entonces, mandan ahí a alguien para que lo localizara y para que le dijera, vente porque Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Y sus hermanas quieren que vayas para allá para que lo levantes. Porque Jesús amaba a las hermanas, a Marta, a María, y también amaba a Lázaro. Vemos en otros relatos
que el Señor Jesús visitaba con alguna frecuencia esta casa y entonces pues ya habían tenido una relación cercana. Pero sin embargo, el Señor Jesús, cuando recibe esta petición, decide no ir. Y vemos aquí que se queda unos días más en donde estaba, que no se precisa, en donde estaba, recibe la petición y él no va de inmediato, sino que se queda unos días más. Como que nos puede sorprender un poquito esto, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿y por qué no fue el Señor Jesús a verlo de inmediato? Si era su amigo, lo amaba y le pedía a sus hermanas que también amaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues Jesús decidió quedarse unos días más. Y leemos en los versos del 11 al 14 del mismo capítulo 11 de Juan. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ah, caray, entonces las cosas ya cambiaron. ¿Qué cara habrán puesto los discípulos? Dijeron, bueno, es que nosotros vimos que habían venido unas personas a buscarte precisamente para que fueras a sanar a Lázaro y te quedaste aquí unos días más y ahora nos dices que Lázaro ya murió. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Pues no que era tu amigo, pues no que tú eres compasivo, no que estás buscando siempre el bienestar de las personas a las que amas. ¿Cómo es posible que con esta tranquilidad simplemente nos digas que Lázaro ya murió? Por lo tanto, ya no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que va a venir después de esto? Y cuando anuncia el Señor Jesús que Lázaro ha muerto, entonces, solo entonces, decide caminar hacia Betania, hacia la aldea de estas tres personas, de Lázaro y de sus dos hermanas. Solo hasta que anuncia que ya había muerto. Ese es un punto muy importante. Que Jesús sabía perfectamente que Lázaro ya había muerto. Y empieza su camino a Betania. Bueno, pues entonces Jesús llega, no sabemos cuánto tiempo tardó, varios días, porque pues en aquel tiempo el transporte era así, era a pie y se tardaban días en llegar. Y entonces leemos del 21 al 22 del mismo evangelio. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí como que suena estas palabras de Marta. Pues un poquito como un reproche, ¿no? Oye, te avisamos con tiempo para que vinieras, para que sanaras a mi hermano, y ahora, pues sí vienes y eres bienvenido, pero pues mi hermano ya murió. Entonces podemos ver la tristeza en las palabras de Marta y también ese ligerito toque de reproche, de que Señor, te avisamos con tiempo. Si está muerto es porque tú lo permitiste, tú no hiciste lo que nosotros te pedimos que hicieras en el momento que te pedimos que hicieras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que no era tu amigo, pues que no nos amabas también a nosotras. ¿Cómo es posible que hayas permitido conscientemente que Lázaro muriera? En el 23 Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y esto pues es una promesa que tiene el Señor Jesús no solamente para Lázaro, lo tiene para todos nosotros. Y en este contexto, con esta seguridad,
¿verdad? De que tenemos de las palabras de Jesús en un plano general, porque todos sabemos que Él va a resucitar, que vamos a resucitar con Él. Marta le responde del 24 al 27. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y aquí también vemos las palabras de Marta. El Señor le dice, ¿crees que yo lo puedo resucitar? Y Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, entonces le está preguntando una cosa y le está respondiendo. ¿Qué es lo que nosotros a veces respondemos? Dios está diciendo, bueno, ¿tienes fe para creer? Dice, sí, Señor, nosotros sabemos que tú eres muy bueno y que, pues, tú no nos vas a abandonar. Pero eso no fue lo que yo te pregunté. Jesús le está preguntando a Marta si cree que Él puede resucitarlo, y le dice simplemente que sí, que ella cree que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Están relacionados, pero no es lo mismo. Vemos aquí que Marta más bien lo que está diciendo es de que cree que sí, que su hermano Lázaro va a resucitar, pues en el día postrero, cuando todos vayamos a resucitar, entonces ahí también va a estar Lázaro. Pero Jesús no hablaba de eso. Jesús hablaba de ese día precisamente, ¿verdad? Vemos aquí en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Nosotros aquí en este Salmo podemos ver que tenemos la fe suficiente para creer en Dios, pero a veces esta fe que tenemos, la tenemos ubicada en el futuro lejano, en algún día, en cuando ya no esté aquí, cuando esté contigo en tu presencia, entonces te voy a ver, entonces todos mis problemas se van a terminar y entonces voy a ser realmente dichoso. No, no se trata de entonces, se trata de que lo podamos ver, que podamos comprobar la bondad de Dios, que podamos comprobar el cumplimiento de sus promesas, pero no en aquel día, sino el día de hoy, porque el día de hoy es cuando tengo mis necesidades. Cuando ya esté con Él, ¿qué necesidad voy a tener? Ya no voy a estar orando por provisión, sería ridículo, ni voy a estar orando por sanidad. ¿Por qué? Pues porque voy a estar en la presencia de Dios. Ya todo lo demás, ¿qué importa? Entonces, cuando estoy orando, cuando estoy presentando mi necesidad delante de Dios, es porque yo quiero una respuesta en este tiempo, en esta vida, porque aquí es cuando tengo la necesidad. Después ya no la voy a tener. Y entonces pasa esto, y entonces Marta regresa a la casa, le dice a María, ahí está el Señor, y ahí viene. Y María, ¿qué le dice en el verso 32? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo mismo. Señor, qué bueno que viniste, pero, siempre el pero, ¿no? Pero, si hubieras estado aquí, entonces mi hermano no hubiera muerto. Y ahorita no estaríamos en esta situación. Te tardaste, te tardaste. Gracias por venir, pero pues ya es irrelevante si vienes o no vienes. Porque yo te quería antes de que muriera. Quería antes de tener este problema que tengo ahorita. Ahorita ya me encargué, ya me hice cargo, ya busqué dónde lo vamos a tener, ya tengo un lugar para él,
Y pues ya ahorita ya nada más estamos, pues lo estamos velando, ¿no? Estamos tomando nuestro café, pero realmente cuando te queríamos, no estuviste aquí. Y otra vez le reclamo. Pero sin embargo, el Señor Jesús no hace mucho caso de este reclamo. Y en el 34 dice, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. La pregunta, ¿qué Jesús no sabía dónde estaba Lázaro? No lo conoce ya todo. Pero sin embargo, en ocasiones, Dios nos pregunta cosas, no porque Él no las sepa, sino porque quiere que nosotros nos demos cuenta de algo, ¿verdad? Ahí cuando estaban todavía en el Edén, Génesis 3, en el 9, Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No sabía dónde estaba. Pero sin embargo, ¿por qué hace la pregunta? Porque quiere que el hombre, Adán en este caso, se dé cuenta de dónde está. ¿Por qué se está escondiendo? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué cuando viene Dios, en vez de ir hacia Él, se esconde? De la misma manera, les pregunta a todos los que estaban ahí reunidos, ¿dónde pusieron a Lázaro? Y entonces la gente dice, pues ven a ver, vamos a que veas dónde está, vamos a ver la tumba en donde lo pusimos. Pero Jesús ya sabía que estaba ahí, ya sabía que estaba muerto, sabía que no estaba en la casa. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron el problema que les está aquejando en este momento? Y entonces, en ese momento, tenemos el versículo más corto de la Biblia. Dice el 35, Jesús lloró. ¿Por qué Jesús llora? Otra vez, ¿qué Jesús no sabía lo que iba a hacer? ¿No sabía que lo iba a resucitar? ¿No sabía que ya había muerto? ¿No sabía que la gente que estaba ahí reunida tenía dolor? ¿Por qué llora Jesús? Porque al ver el dolor de la gente, aun cuando Dios sabía, Jesús sabía que tenía una solución, que había una respuesta para esto, de todos modos había dolor. Y Jesús se compadece de la gente, se compadece de aquellos que estamos sufriendo. Y entonces Jesús llora, ¿verdad? Llora, muestra su dolor, muestra su empatía con las personas que estaban reunidas en ese lugar. Y dice el 39, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. ¿Para qué le pide, aparentemente sin ningún sentido, para qué le pide Jesús a la gente que quiten la piedra? Efectivamente, el cuerpo ya hería, ya apestaba, ya olía mal, llevaba 4 días muerto. ¿Para qué quitas la piedra? ¿Para qué haces notorio el estado en el que se encuentra Lázaro, el estado en el que se encuentra el hermano? ¿Para qué nos haces pasar vergüenza al quitar la piedra y ver que este cuerpo ya se estaba echando a perder? Pero sin embargo, obviamente Jesús sabía lo que estaba haciendo. En el 42 está el Señor orando al Padre y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una oración muy breve, de agradecimiento, de testimonio para las personas, para que escucharan lo que estaba pidiendo y quién estaba haciendo realmente la obra. En el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y resulta
que Lázaro salve. Vi. Un milagro tremendo. Dice el 44, y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo, déjenlo ir. ¿Y qué hicieron después? Bueno, además de que lo desataron, pues se fueron a celebrar. Aquella que era una reunión para llorar a un muerto, se convirtió en una celebración para darle la bienvenida de nuevo a un vivo. Y aquí vemos en este relato, en este milagro tremendo del Señor Jesús, vemos varias cosas muy importantes que podemos aplicar a nuestras vidas. La primera, que muchas veces oramos y aparentemente no tenemos respuesta. Marta, María, ¿se dirigieron a la persona adecuada? Sí, a Jesús. ¿Le pidieron lo adecuado? Sí, que viniera para que sanara a su hermano. Y sin embargo, no hubo respuesta. Tan no hubo respuesta que su hermano murió. Y a veces parece que cuando nosotros oramos, somos ignorados. Parece que no pasa nada. Parece que la respuesta tarda demasiado tiempo. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? No, ya no te acuerdas de mí. ¿No soy digno de que me respondas? ¿Acaso no las promesas que están en tu palabra no son válidas para mí, para mi situación, para esta necesidad apremiante que tengo en este caso? Lo que Dios estaba trabajando en los corazones de estas mujeres era que tuvieran paciencia, que no perdieran la fe, que esperaran pacientemente a que llegara el Señor. Además vemos que Jesús sabía cuál era el problema. No lo tomó por sorpresa el hecho de que Lázaro muriera. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar, sabía los tiempos, supo el momento en el cual Lázaro había muerto. Y ahí está el punto, que cuando nosotros levantamos nuestra petición delante de Dios, Él ya sabe cuál es el problema, ¿no? Dice también la palabra que aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. A veces ni siquiera necesitamos expresar qué es aquello que necesitamos porque Dios ya lo sabe. Y sabe cuál es la solución, sabe cuál es la respuesta, sabe qué es lo que se tiene que hacer. Pero el problema es de que muchas veces queremos o intentamos manejar a Dios. Le queremos decir qué es lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? De la manera que yo quiero que sea. Marta y María, después de todo lo que querían, era ver a su hermano bien. Pero ellas pensaban que esa forma era que Jesús viniera y que lo sanara para que no muriera. Pero Dios tenía un plan diferente. Totalmente diferente, un plan en el cual el que iba a ser glorificado era Dios. No era tanto que no hiciera caso a la petición de Marta y María, sino que Jesús sabía que había una manera mejor de hacer las cosas. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan de una manera buena, pero Dios tiene una manera óptima de hacerlo. Y a nosotros se nos escapa, ni siquiera sabemos que existe esa posibilidad. Otro punto es que cuando vemos que esta respuesta no viene en el tiempo que nosotros queremos o de la manera que nosotros queremos, entonces reclamamos. Reclamamos porque no recibimos lo que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que veamos a un plazo más largo.
Ellas querían que viniera en un día o dos Jesús, que lo sanara y se acabara el problema. No, se tardó varios días, se tardó, no sé, a lo mejor como una semana. No tenían en este momento, en esta situación, Marta y María no tenían la visión ni siquiera de una semana. ¿Cuántas veces nosotros tampoco tenemos la visión de un día completo? Queremos que Dios responda ahora, en este momento. Lo quiero y lo quiero ahora. Vemos también que Jesús llora por el dolor de los parientes, de los amigos, porque Lázaro ya había muerto. Jesús no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por los que se quedaron. Jesús no llora por Lázaro porque sabía que le iba a resucitar, pero las otras personas no sabían lo que iba a pasar. Entonces, Jesús llora, y llora también por ti, llora por mí. Cuando nos ve en una necesidad, también llora por nosotros, porque tiene esa empatía, porque Él nos conoce, porque Él ha andado en esta tierra en los mismos pasos que andamos nosotros. Aquí recordamos el asunto que tuvo David con el hijo que tuvo con Betsabé. No sé si recuerden cómo estuvo la cosa. Cuando Dios le dice a David que el niño de Betsabé, que había tenido con Betsabé, iba a morir. Entonces David lloraba y ayunaba mientras el niño todavía estaba vivo. Pero en el momento en que murió, pues David se levantó, se limpió, se lavó y fue a comer, porque pues ya para qué ayunar, ya para qué no, si el niño ya se había muerto. Entonces, aquí vemos que Jesús llora por el dolor de las personas, no por Lázaro, que estaba en una situación diferente. Hace que quiten la piedra, ¿para qué? Para hacer evidente que Lázaro estaba. No vaya a ser que después alguien piense, no, es que no estaba muerto, nada más había desmayado. ¿No? Lázaro estaba muerto, ya olía mal. A veces Dios permite que las cosas pasen para que nosotros nos demos cuenta que las cosas están perdidas. Tú ya no puedes hacer absolutamente nada. Tu amigo, tus conocidos, tu dinero, todo lo que puedas hacer es inútil. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de que se revierta lo que está hecho. El mal ya está hecho. Tú no puedes hacer nada. El único que puede hacer algo es Dios. Y eso es importante que lo reconozcamos. De repente ahí nos encontramos con casos, ¿verdad?, de personas que vienen, piden oración para un enfermo, se ora por esa persona, se recupera. Ah, no, es que le dieron un medicamento y entonces los médicos y entonces el tratamiento. Bueno, y entonces, Dios, ¿dónde quedó? No hubo milagro, solamente fue el medicamento adecuado, que se habían equivocado, habían leído mal los resultados. Para hacer evidente que ante la santidad y la pureza de Dios, nuestra vida apesta. Que todo el mundo se dé cuenta de esa condición miserable en la cual nos encontramos, para que entonces podamos reconocer que el milagro de Dios se hace por su pura gracia, no porque nadie pueda decir que se lo merece o que es lo suficientemente bueno como para recibir algo de parte de Dios. Nadie merece nada de parte de Dios. Lo único que merecemos es el castigo eterno, pero por la pura gracia de Dios, aquí estamos. También es importante que veamos que antes de que ocurriera algo, Jesús había dicho lo que iba a pasar, nada más que no se dieron cuenta. Cuando se lo dice a Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. No, Marta, va a resucitar ahorita. Jesús se lo dice para que la gente supiera, para que se dieran cuenta de que era una obra de parte de Dios y no era alguna otra cuestión. El milagro viene después de una oración de parte de Jesús, una oración
cortita, una oración de 2 líneas. Hay ocasiones en que estamos haciendo unas oraciones tremendas, nos podemos tardar 30 minutos orando por una situación y lo único que estamos haciendo es repitiendo lo mismo. Estamos a veces como que nos queremos lucir delante de las personas de que nosotros hayamos orado muy bien y por eso ocurren los milagros. No, los milagros ocurren por la pura gracia de Dios, por su misericordia, y lo único que tenemos que hacer es reconocer que está en las manos de Dios hacerlo y darle las gracias. Y por último, después de que Lázaro es resucitado, ¿qué es lo único que tiene que hacer la gente? Quitar las ataduras, porque Lázaro salió y tenía atadas las manos, los pies, tenía un velo sobre su cabeza, ¿no? Entonces le dice, quiten eso para que puedan andar libremente, para que se junten con nosotros, vamos a comer. Ya me dio hambre con todo esto que está pasando. La vida continúa. Una vez que nosotros recibimos el milagro de Dios, la vida continúa y las cosas van a continuar con el proceso que Dios quiere, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Seguir trabajando, seguir viviendo, seguir haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Qué es lo que pasa si estamos enfrentando entonces una necesidad? Pues vamos a seguir estos mismos pasos. Vamos a hacer lo mismo que hicieron Marta y que hizo María. Pero sin embargo, tenemos aquí cosas que debemos aprender. Debemos aprender a perseverar, a estar seguros de que Dios no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Que la única razón por la cual estamos esperando recibir esa respuesta a nuestra necesidad es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no por lo bueno que seamos, porque nadie se merece nada de parte de Dios. Debemos estar seguros de que Dios se duele por nuestras aflicciones, que Él está con nosotros y que así como a nosotros nos duele, a Él le duele. Así como nosotros lloramos, Él también está llorando por nosotros. Y al final de todo, vamos a ver la gloria de Dios manifiesta cuando se resuelva nuestra necesidad. Y entonces lo que nos corresponde es dar testimonio de la grandeza de Dios, de su favor, y seguir adelante, no quedarnos atorados en esto, no estar siempre regresando a lo mismo, seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cosas mejores en el futuro que lo que tenemos en el presente. A veces nos conformamos con lo bueno cuando podemos tener lo mejor. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco mucho, Señor, por esta palabra, Señor, por esto que tú hiciste en la vida de Marta, de María, en la resurrección de su hermano, porque nos enseña, Señor, estos principios básicos, Padre, que a veces nosotros los olvidamos, no los tomamos en cuenta, nos desesperamos, Señor, te reclamamos cuando no vemos la respuesta de la manera que nosotros queremos, sabiendo, Señor, olvidando, mejor dicho, que tú tienes una respuesta mejor, tienes una forma mejor para hacer las cosas, y en ese cumplimiento, Señor, en esa solución de nuestro problema, ahí veremos la gloria de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque pues tú nos das la paciencia, tú nos das la fe, tú nos das, Señor, la esperanza de que podemos clamar a ti con cualquier necesidad, Señor, que pueda surgir en nuestra vida, sabiendo que tú nos vas a dar la respuesta. No la que nosotros queremos, sino la que realmente necesitamos. Porque tú, Señor, todo lo conoces. Y nosotros, pues apenas si podemos conocer un poquito de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra.
Agradecemos tu presencia en medio de nosotros y te pedimos, Padre, que no nos dejes, que no nos abandones y que todo el tiempo podamos, Señor, perseverar en ti y en tu palabra. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor los bendiga.